Bueno, gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en nuestra cuarta y última clase o reunión del Seminario de Epistemologías Situadas. Esto ha sido una, una colaboración mutua entre el Instituto Juan Carlos Escanone de la Universidad de San Isidro y la maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura de la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Así que esta colaboración entre UCI y UBA nos ha dado un mes más que interesante para reflexionar desde muchísimas perspectivas. La clase pasada lo vimos desde el feminismo andino, tuvimos la perspectiva teológica, tuvimos la perspectiva arquitectónica situada, y ahora, bueno, cerramos con mi maestro, así que, bueno, el querido profesor Enrique del Percio nos acompaña esta noche. Así que, Enrique, querido, él es filósofo, es doctor en filosofía, de formación inicial, abogado, no sé cuánto quedará del filósofo y el abogado, así que estamos muy ansiosos de ver desde dónde nos vas a situar hoy, Enrique. Así que muy buenas noches y bienvenido a esta reunión. Bueno, muchísimas gracias, querida Steffi. Eso de maestro me queda grande y lo de filósofo grandísimo, así que pero de todos modos te agradezco mucho la gentileza. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy lo que vamos a trabajar, estoy viendo, si ahora sí los veo mejor a ustedes, vamos a cerrar este ciclo de epistemologías situadas trabajando con algo que es muy caro a la investigación en las disciplinas, en las ciencias proyectuales, como es la arquitectura, el diseño y el urbanismo, pero que de alguna manera también atraviesan a todas las disciplinas que tienen que ver con el hombre y la sociedad. Nosotros tenemos, para ir aproximándonos, tenemos un objeto bastante complicado, bastante difícil de aprender. No es lo mismo el objeto que tenemos nosotros para estudiar que el objeto que tienen en general las ciencias físico-naturales. Ahí podemos hablar de objeto con bastante propiedad, porque la palabra objeto viene de ob, lo que está ahí delante, y ectum, ¿no? Ustedes que son disciplinas proyectuales, proyecto implica lanzar hacia adelante, ¿sí? Objectum implica lanzar hacia... Perdón que voy a cortar esto. No suena nunca el de casa, no lo tiene nadie, así que seguro que era para hacerme alguna encuesta o algo de eso. Decíamos, disciplinas proyectuales, ¿no? Pro, arrojar hacia adelante. Ob es ahí delante. Objectum es lo que puede, que hace el bioquímico que puede poner la muestra que analiza en el portaobjeto. Nosotros no podemos poner ninguna muestra en ningún portaobjeto. Porque propiamente hablando, nosotros no tenemos un objeto de estudio, lo que tenemos es un campo de estudio. ¿En qué sentido? La palabra campo es una palabra que no conocemos la etimología a ciencia cierta, pero sí sabemos dónde y cuándo empezó a utilizarse. Los primeros registros son de un tal Varrón, siglo I antes de Cristo, que hablaba de campo de Marte. Es decir, el lugar de la guerra. También se hablaba de campo de caza. El campus latino no era el ager era el lugar de la agricultura, el agro, ¿sí? El campo era un lugar indeterminado, un lugar de conflicto, ya les digo, de guerra, de cacería. La palabra alemana Kampf, justamente lucha, guerra, también tendría la misma etimología de campo. La palabra campeón es el campidoctor, el que era doctor en la batalla, precisamente. Es decir, la palabra campo nos hace alusión al conflicto, a lo indeterminado, a lo que no sabemos bien dónde están los límites. Por eso conviene, en nuestro caso, hablar de campo de estudio. El campo se opone también al jardín. El jardín viene del francés garder, guardar, es lo que está delimitado, es lo que está prolijito, es lo que está ahí, bueno,
nuestro campo de estudio es otra cosa. Sin embargo, tenemos un objeto de estudio, pero aquí yo quisiera señalar una diferencia. El objeto de estudio que tienen las otras disciplinas, las físico-naturales, ellos pueden hablar de objeto material y objeto formal. El objeto material es permítanme ahora, no sé si aparece algún kantiano acá, olvídese de lo que voy a decir. Diríamos, el objeto es la cosa en sí que yo voy a estudiar, ¿sí? El objeto material. Y el objeto formal es el modo en que yo lo voy a abordar. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar me estaba contando Steffi en esta nueva, en este nuevo género que es la previa del Zoom, que se le rompió un caño que tiene adentro de la columna, no sé qué, de la casa, con lo cual pobre está en una situación de lo más complicada. Bueno, ese mismo objeto lo puede analizar un arquitecto, lo puede analizar un plomero, lo puede analizar un ingeniero, lo puede analizar un albañil, un maestro mayor de obras, cada uno, desde su disciplina, va a analizar el mismo objeto material, pero desde distintas perspectivas. La perspectiva de cada uno es el objeto formal, ¿se entiende? El objeto material del ingeniero, del arquitecto, del plomero es el mismo, pero la forma de abordarlo, el objeto formal es distinto. Bien, pero como aquí no estamos hablando de casas, sino de la sociedad, entonces de lo que estamos hablando es no de un objeto material, sino de un campo de estudio. Y en realidad, es un tema que lo tenemos bastante conversado con Doberti y con varios de los discípulos de Doberti. Cuando se hace una casa, hay que estar pensando en la sociedad, ¿no? La casa no está ahí solita, aislada del resto. Por lo tanto, también de alguna manera las disciplinas proyectuales son en una gran medida disciplinas que tienen que ver con las ciencias sociales. Y por eso es que desde hace más de 20 años que los colegas y amigos arquitectos me vienen pidiendo que hable de epistemología en la Facultad de Arquitectura, lo cual para mí es una maravilla, aunque lamento profundamente en esta clase, no en las tres anteriores, en esta clase, la virtualidad, porque a mí lo que más me gustaba antes de ir a dar clase era irnos a tomar la cervecita enfrente de la FADU y aprender yo de cada uno y de cada uno de ustedes. Realmente disfruto mucho aprendiendo de ustedes, y esta vez, lamentablemente, espero sí que siga la interacción en forma muy fuerte después de este curso, como para poder también darme el lujo de aprender de cada uno y de cada uno de ustedes. Pero bien, decíamos entonces que lo que estamos trabajando es con un campo de estudio, que tenemos un objeto formal, cada uno, cada una de nosotros, pero que no tenemos un objeto material. Ahora, este campo, ¿cómo lo vamos a abordar? Este campo no permite el abordaje desde una sola disciplina, porque la complejidad propia del campo excede la disciplina. Entonces uno diría, bueno, tenemos que abordar el campo de estudio interdisciplinariamente. Pero hay un problema con la interdisciplina. Y es que yo personalmente soy muy escéptico con respecto a esto. Hace muchos años atrás, trabajaba en Naciones Unidas, coordinaba un programa de desarrollo humano en Argentina, y claro, el desarrollo humano es un típico espacio interdisciplinario. Entonces yo juntaba economistas, sociólogos, filósofos. Ahí de paso se ha dicho, conocí a Doberti, a Scanoni, a muchos de estos con los cuales después me fui dando el lujo de seguir aprendiendo de ellos, ¿no? Entonces, claro, convocabas a todos estos y lo que se daba no era un diálogo interdisciplinario. Entre Scanoni y Doberti sí, pero con muchos de los otros no se daba un diálogo interdisciplinario. Lo que se daba era turismo cultural de unos en otros, ¿no? A ver qué era lo que decían estos. Pero cuando me terminó de caer la ficha fue una vez que tuve que armar un encuentro más o menos informal. Una vuelta, vieron que cada tanto aparecen grupos diciendo que el problema de la violencia y qué sé yo tiene que ver con que los menores no van presos, ¿no? Entonces los adultos hacen delinquir a los menores porque los menores no van presos. Entonces se trata de bajar la edad de imputabilidad penal para resolver el problema de la violencia. Cada tanto aparece algún iluminado, alguna iluminada con esa idea. Una de esas veces me tocó armar un grupito de gente que venía del derecho, particularmente del derecho penal y de la sociología. Termina la reunión y
todos los que venían de derecho me dicen, mira, Enrique, está muy bueno esto de dialogar con la gente de sociología, pero trata que la próxima, que invites a algunos, fumen de la buena, que no se vengan tan volados. Y si en todo caso, y además en lo posible también que no la mezclen con alcohol, porque el efecto que le produce es... Y por otro lado, los que venían del palo de la sociología me decían, Enrique, está todo bien con los abogados, pero son muy cuadrados. No, creen que la realidad está toda metida dentro de la ley. Es decir, mientras tuvimos la reunión, se miraban con mucho respeto unos y unas a otros y otras. Pero apenas terminó la reunión, esta doble condición mía de estar en el lado de la sociología y del derecho hizo que tuvieran los dos confianza, de los dos lados, confianza como para decirme esto. Es decir, la interdisciplina tiende a ser un fracaso cuando la entendemos, por más mecanismos que uses. Naciones Unidas tiene desarrollados un montón de mecanismos para promover el diálogo. Mentira. Tenemos otra opción, que es la multidisciplina. Con la multidisciplina pasa más o menos lo mismo que con el multiculturalismo, ¿no? Es un patchwork, mezclas un montón de cosas. Entonces, yo no sé si ustedes han visto algún trabajo multidisciplinario de los que suelen producir los organismos internacionales, ¿no? Donde hay que hacer un dique, entonces hace falta que estén los tipos que miden el impacto ecológico, el impacto ambiental, el impacto en vivienda, ta. Pero nadie lee todo ese bodoque que termina siendo el informe final. Pero todos los consultores cobran de eso, ¿sí? Con lo cual, cuando se juntan todos para la presentación del informe, ¿vos qué haces cuando te encontrás con el autor de un libro que te lo regaló y vos no lo leíste? Decís, che, qué bueno tu libro, qué genial, cómo me gustó, y cambiás de tema. En cambio, si lo leíste, si lo trabajaste, vas a decir, mira, hay tal aspecto que quizás me gustaría conversar, que cuando lo lees, felicitas, y como encima en esas reuniones todo el mundo cobró, todo el mundo está feliz, entonces lo que hacen es mandarse ditirambos mutuos y hablar maravillosamente bien de la multidisciplina, que por supuesto nadie leyó. Es decir, la multidisciplina es todavía un verso mayor que el de la interdisciplina. Y con respecto a la transdisciplina, ahí podemos transar con la transdisciplina. Es un término bastante interesante, de hecho, lo va a usar Edgar Morin, por ejemplo, en sus textos, pero hay algo ahí que a mí no me termina de resultar. Una tiene que ver con una cuestión más bien política, el que acuña el término transdisciplina es un romano, Nicolescu, que lo que él está trabajando es lo que advierte, es un proceso que naturalmente se va dando entre las ciencias físicas, naturales, la matemática, es decir, antes, hace un montón de tiempo atrás, la zoología y la botánica eran dos disciplinas separadas. Después, bueno, se vio que los procesos eran muy similares, que entre el ADN y el ARN las diferencias no eran tan de fondo, entonces se aparece todo junto, ¿no? Vamos a hablar de las ciencias de la vida, las ciencias biológicas, y después empieza a advertirse que las diferencias entre la física y la química eran menores de las que parecía, que el hecho de que los procesos sean reversibles o no reversibles no implicaba un cambio, dos esferas totalmente distintas de saber. Entonces, por un lado, las ciencias biológicas tendían a juntarse, por otro, las físico-químicas. Y luego empiezan a juntarse las biológicas con las físico-químicas. Ahí cerquita de la FADU tenemos la Facultad de Ciencias Exactas, y una de las cosas también que a veces en aquellos tiempos me fascinaba era ir a visitar a alguno de mis amigos que estaba trabajando con, me acuerdo uno en particular, ¿no? Con por qué cambiaban de color, los aspectos físicos del cambio de color de cierto tipo de ranitas, desde la física, trabajando. Esto, en las fronteras de la nanotecnología, etcétera, hace que empiece a aparecer la transdisciplina en forma más fácil. Pero en cambio, cuando hablamos de ciencias sociales, esto no pasa tanto, por varias razones que sería largo explicar acá, pero entre otras cosas porque estamos hablando de poder concreto, ¿no? Al hablar de la sociedad, al hablar del ser humano, estamos hablando de juegos de poder, y ahí ya la cosa cambia, la cosa es distinta. Y además,
porque, bueno, por varias razones que después vamos a ir viendo, ¿no? Y que de a poquito las vamos a ir viendo, y que si las comentamos ahora sería muy largo y daría lugar a un debate muy grande, y en última instancia tampoco estoy seguro de cuáles sean las causas. Lo que sí es que en lo concreto nosotros vemos que el politólogo no dialoga con el sociólogo, ni la politóloga con la socióloga, aunque estén estudiando en la facultad que está ubicada en el mismo edificio. O sea, hay como ahí como lugares que no se tocan, que no se juntan. Pero hay otra cosa que es más importante de por qué no me convence lo de la transdisciplina, y es que Nicolescu plantea que en el pensar transdisciplinario debemos negar aquel principio lógico que dice que nada puede ser y no ser a un mismo tiempo y bajo un mismo aspecto. ¿Por qué dice esto Nicolescu? Porque él viene de la física cuántica, y parece que en la física cuántica el entre comillas, comportamiento de la energía, que diríamos lo que es más chiquito todavía que las partículas elementales, ¿no? Aquello de lo cual están compuestos. Bueno, esto no se comporta con esa lógica de que algo puede ser y no ser a un mismo tiempo y bajo un mismo aspecto. No me voy a meter en esto porque es complejísimo y no es... Pero si nosotros en ciencias, en nuestras áreas, particularmente en las ciencias sociales, asumimos que algo puede ser y no ser a un mismo tiempo y bajo un mismo aspecto, estamos mal, porque entonces todo es posible. Entonces no podemos denunciar esto es fake news, entonces resulta que Hitler puede ser un señor convencido de la defensa de la democracia, al fin y al cabo él ganó con elecciones, qué sé yo, Menem era peronista, o sea, todo es posible, ¿no? Digamos, porque si algo puede ser y no ser a un mismo tiempo y bajo un mismo aspecto, entonces, ¿qué lugar queda para decir, mira, esto es tortura y está mal, esto es mentira y está mal, ¿no? Bueno, entonces, yo soy bastante reacio a esto. Sí creo que de los principios lógicos hay que ver con mucha cautela, y enseguida vuelvo sobre esto, otro de los principios, el primero de ellos, que es el principio de identidad. Enseguida vamos a volver sobre esto, pero digamos, respetemos a los principios lógicos, aunque tomándolos con cierta cautela. Dicho esto, si no vamos a hablar ni de interdisciplina, ni de multidisciplina, ni de transdisciplina, ¿de qué vamos a hablar? Pues propongo que hablemos de indisciplina. Entendiendo por indisciplina, entendiendo por el prefijo in, la necesidad imperiosa que tenemos de que cuando lo que analizamos es el campo de estudio de lo social, de lo humano, de lo comunitario, de la vida en común, entonces ahí necesariamente tenemos que partir de nuestra disciplina, pero sumergirnos en la otra. En el caso del sociólogo y el abogado, partas de la que partas, tenés que meterte en la otra para hacer en serio sociología jurídica. ¿Se entiende esto? Es decir, meterte en la otra, pero también meter la otra disciplina en la tuya propia. En ese sentido estamos hablando de in. Y también in como negación, porque muchas veces el tratar de poner en diálogo una disciplina con otra, dado que tienen estatutos epistémicos distintos, pero sobre todo estatutos metodológicos distintos, hace que muchas veces un diálogo indisciplinario resulte tremendamente difícil, y que muchas veces la gente se agote y diga esto no es posible, precisamente porque hay aspectos de la metodología de una y de otra que resultan muy difíciles de superar. Pero creo, y la experiencia me muestra, que no es imposible. Que no es imposible en la medida en que haya lo que Scannone llamaba una conversión afectiva. Es decir, en la medida en que yo sea capaz de sentir de otra manera y decir, no, mira, yo veo la cosa desde, estoy analizando esto que tiene que ver con comportamientos económicos, el economista tiene que ser capaz de decir, mira, a lo mejor el sociólogo me puede enseñar algo, y el sociólogo decía, a lo mejor el economista me puede enseñar algo, y los dos, a lo mejor decir, quizás el filósofo también me puede enseñar algo, ¿no? O la filósofa, por supuesto, no estoy. Entonces, en este sentido,
es que hablamos también de indisciplina. Entonces, repito, meternos en la otra disciplina, meter la otra disciplina en la nuestra, negar aquellos aspectos tanto del estatuto epistémico como del estatuto metodológico de cada disciplina que impiden un diálogo fecundo. Y además también, si hiciera falta, negar el canon establecido por la academia y decir voy a incorporar estos conocimientos y estos saberes, aunque estos conocimientos y estos saberes no sean los aceptados y aceptables. Estuve leyendo estos días un libro interesantísimo que se los recomiendo, de Santiago Liaudat, que se llama Stevia, donde Santiago hace una investigación fascinante acerca de cómo los guaraníes fueron los primeros que empezaron a trabajar con la stevia y de cómo se desacreditaron esos saberes para que después de un montón de operaciones donde hasta la CIA tuvo que ver, sea redescubierta la stevia, pero ya de forma patentada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora sí, con los saberes que son aceptados canónicamente porque se hicieron tales y tales estudios, se publicó en tal revista, cosa que los guaraníes no tenían posibilidades de hacer. Bueno, esto, si hay que dejar de lado cierto tema de este estatuto de que la investigación se tiene que hacer así y la publicación se tiene que hacer con citas de esta índole, pues entonces también. Claro, estamos hablando de indisciplina. Toda indisciplina, sabemos los que nos dedicamos a la docencia, tiene que ser corregida, es decir, regida con otros. Nadie puede saber todo como para ni siquiera de la propia campo disciplinario, ¿no? Como para poder estar tan seguro. Pero mucho más acá. Es decir, en la investigación indisciplinaria el trabajo en equipo es aún más necesario que cuando lo trabajamos desde propuestas disciplinarias canónicas, aceptadas, de lo que podemos llamar la ciencia normal en términos de Kuhn o la ciencia tradicional en términos de Horkheimer, ¿no? Una propuesta indisciplinaria requiere necesariamente el trabajo en equipo. Ahora, ¿hasta acá me van siguiendo? ¿Sí? Ahora vamos a ver la otra cuestión entonces con otro gran problema que plantea un saber indisciplinario o un conocimiento indisciplinario. Y estamos diciendo que se trata de tratar de entender el campo de estudio. Y nuestro campo de estudio es un campo que muchas veces no está documentado. Es más, por lo general, las cosas más importantes que ocurren en nuestro campo no están documentadas. Por lo tanto, tenemos que acudir muchas veces no al documento que tenemos ahí, sino que tenemos que acudir a otra cosa. Tenemos que acudir a la historia y a la realidad y a lo que les pasa a aquellas y a aquellos que no pueden escribir documentos porque no son tenidos en cuenta como tales. Es decir, necesitamos pensar desde las víctimas. No pensar ni con las víctimas ni como las víctimas. Lo que yo estoy planteando aquí no es una postura ética. A mí la ética me queda muy, muy grande. Soy argentino, medio peroncho y qué sé yo, con lo cual sabemos que nosotros de ética no entendemos. Los que entienden de ética son europeos civilizados, ¿no? Pero sí, sí algo podemos entender de epistemología. ¿Y qué quiero decir con esto del pensar desde las víctimas? Aquello que dice nuestro poeta, ¿no? ¿Se acuerdan? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Es decir, necesito pensar qué está diciendo, desde qué está diciendo alguien. Vamos a dar dos ejemplos fáciles de entender qué pasa si no pensamos desde las víctimas. El primero y el más sencillo. Si uno pregunta en cualquier lado que no estén advertidos como estamos advertidos nosotros ahora, sobre todo después de todo este curso y demás, entrar a cualquier ámbito y decir, che, ¿qué fue lo que pasó el 12 de octubre de 1492? La enorme mayoría va a decir el descubrimiento de América. Y vos vas a decir, mirá, no, ya nos descubrimos, ¿no? No era que estaban ahí un montón de indígenas diciendo a ver cuándo nos descubren, o como decía la canción de Lelutier, ¿no? Nos descubrieron, por fin nos descubrieron. No. Si en cambio pienso desde las víctimas, en lugar de pensar el 12 de octubre de esa manera,
voy a pensar el 12 de octubre como el comienzo de la conquista, de la invasión. Al margen de la consideración ética, va a ser mucho más adecuado y más ajustado a lo que efectivamente estaba pasando. Ustedes que saben un montón de cartografía, piensen en piensen en, imagínense ya cualquier planiferio, ¿no? Cualquier mapa de la Tierra puesta sobre un plano. Recuerdan que en todos los casos, si recuerdan por dónde queda más o menos Brasil, queda por, a ver si, ¿cómo hago para que quede? Brasil quedaría más o menos por acá, Argentina por acá abajo, Chile, Perú, Ecuador, ¿sí? Ecuador anda por acá, ¿sí? ¿Por qué Ecuador siempre está abajo de la línea del Ecuador si el país Ecuador es atravesado por el Ecuador? ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Sí? Rocío, Roxana, se entiende la lógica de esto, ¿no? ¿Por qué siempre tenemos la línea del Ecuador mucho más abajo? Por una sencilla razón. ¿Por qué Europa está en el medio? Bueno, porque el meridiano cero, Greenwich o Greenwich, como pronúncienlo como quieran ustedes, queda en el medio porque ellos son los que descubrieron que para poder saber dónde corno estaba un barco, no solamente en términos de norte-sur, sino también en términos de este-oeste, hacía falta ponerles un reloj, inventaron el reloj de cuerdas porque el de péndulo en el barco no andaba, y medir la hora que tiene ese barco con respecto a la hora del meridiano cero. Un reloj que siempre pone el meridiano cero, la otra en la hora solar, ya sabes si está más... Bueno, vale. Le concedemos a Inglaterra que pase el meridiano cero por ahí, porque son los pibes que descubrieron esto. Le concedemos que el norte quede arriba y el sur quede abajo, porque son también los primeros, los que inventaron con Mercator, y con los monjes de Freiburg, son los que inventaron la posibilidad de meter todo el planiferio. Pero lo que no tenemos por qué concederle es que el Ecuador no queda en el medio. Lo que pasa es que si el Ecuador queda en el medio, Europa queda mucho más chiquitita. Y Europa es caput mundi, o sea, Europa tiene que estar en el centro del centro y tiene que tener la proporción de una cabeza grande con respecto al cuerpo. ¿Se entiende esto? Si tirás la proyección para arriba, Europa queda mucho más chiquitita. Europa pasa a verse como lo que podríamos verlo cuando lo vemos en el globo terráqueo. Es la península occidental de Asia. Y ellos no se perciben así. De hecho, ellos mismos se llaman a sí mismos un continente. Y acá hay otra cosa rara, ¿no? Los que han estudiado con Doberti esto lo han visto, porque continente es lo que contiene. Originariamente la Tierra era continente porque contenía al Mare Nostrum, al Mediterráneo, norte de África, sur de Europa, todo esto, eso era el continente porque se suponía que el Mare Nostrum estaba contenido por la Tierra. Cuando empezaron a aparecer otras extensiones de tierra, quedó continente para las otras extensiones de tierra. No es propiamente lo que contiene al agua, es otra cosa. Pero, ¿por qué pensamos entonces así? Si nosotros vemos la cosa desde las víctimas, vamos a tirar para arriba la línea del Ecuador. ¿Se entiende esto? ¿A qué me refiero yo con ver la cosa? Y si quieren, y ya no los aburro más como con ejemplos, podemos encontrar disparates y barbaridades en montones de filósofos, sociólogos europeos, justamente por no tener en cuenta a las víctimas. Pero les cuento una sola que es fácil de entender y que no hace falta mayores lecturas. Uno de los padres de la sociología, y un gran sociólogo además, y un tipo, y muy buena persona aparte, y un tipazo que fue Max Weber. Max Weber describe todo el origen del capitalismo y resulta que no hace una sola alusión a el lugar que va a ocupar la mujer entre los siglos XIV y XVI. Es decir, esa mujer que antes estaba fuera de casa porque estaba en la cosecha, porque cocinaba, porque lavaba la ropa, todo comunitariamente, y que por lo tanto era una parte muy importante de la comunidad, y que por lo tanto muchas veces podía liderar comunidades. Pensemos en Juana de Arco, en Catalina de Siena, en estas mujeres que siendo analfabetas, campesinas, pero se enfrentaban a los reyes y lideraban comunidades. Esa mujer, entre los siglos XIV y XVI, por un proceso muy complejo,
uno de los aspectos, solo uno, lo analiza muy bien Silvia Federici, si quieren trabajar esto en el libro Calibán y la bruja, pero es más complejo de lo que plantea Silvia Federici, que se centra en los procesos hacia las brujas y cómo se domesticó a la mujer ahí, ¿no? Las cosas, ese es uno de los elementos, hubo muchos. Weber no estudió ninguno. Es más, Weber ni siquiera hace alusión a que tenemos que meter a la mujer adentro de casa para que la mujer sea la encargada de la reproducción de la mano de obra y de los soldados, que es lo que va a necesitar el capitalismo moderno para afianzarse como capitalismo, además de alimentar a la cría, de alimentar al marido y de alimentarlo no solo con la comida material, sino alimentarle también el ego. ¿Cómo podés hacer para que un tipo que llega hecho pelota de laburar en la fábrica todo el día, siendo maltratado por su capataz, por su ninguneado por el patrón y qué sé yo, se sienta que es un ser humano? Llegando a casa y encontrando una mujer que le dice, llegó el jefe del hogar, ¿no? Y ahora todos a respetar a papá. Y esa mujer que vive para su marido y qué sé yo, es fundamental para entender el capitalismo. Weber no hace una sola alusión a esto. ¿Pero querés más? Weber va a definir a el capitalismo como la administración racional del trabajo formalmente libre. Y va a decir que a partir del siglo XV, pero sobre todo del XVI, desaparece la servidumbre de la gleba, el trabajo esclavo en Europa. Y por eso el capitalismo. Ahora resulta que el trabajo esclavo, nunca hubo más producción generada por trabajo esclavo que a partir del siglo XVI. Claro, era el trabajo esclavo de los negros y los indígenas en América. ¿Se entiende esto? Pero Weber ni siquiera lo registra. Por lo tanto, Weber va a definir al capitalismo, repito, como la administración racional del trabajo formalmente libre, y no va a hacer ninguna alusión de que en el origen del capitalismo está la esclavitud. Para terminar, Weber no va a hacer ninguna alusión a la piratería. Es muy difícil entender el capitalismo británico sin la piratería, prácticamente imposible entenderlo. Pero además, tampoco va a hacer ninguna alusión a América. ¿Cómo explicás el capitalismo? Pensá en una oficina, en una fábrica de los tiempos de Weber, pero ya de los tiempos anteriores, sin que la gente pueda tener su indumentaria gracias al algodón, sin el té y el café, que si bien es cierto, no son originarios de América, fue en América donde se produjeron en cantidades tales como para que se socialice y la gente cuando se juntaba, en lugar de tomar bebidas que los embotaban y bebidas alcohólicas, podían tomar bebidas estimulantes y mantener una conversación durante mucho más tiempo. ¿Cómo lo explicás sin el cigarrillo? ¿Cómo lo explicás? Sí, pero sobre todo, sin el azúcar, sin un montón de cosas que son fundamentales para entender, sin la papa disecada. La papa disecada es lo que permite que haya campañas de invierno, cambia la guerra, cambia todo. Porque antes los tipos tenían que estar en cuarteles de invierno solamente comiendo cereales y alguna otra cosa. La papa permite además trasladarse, o sea, cambia todo. Pero sobre todo, ¿cómo hacías para entender el capitalismo sin el oro y la plata que llega desde América? Es totalmente, bueno, Weber, ¿se acuerdan de aquella publicidad que hacía un tiempo fulano lo hizo? Weber lo hizo. Weber explicó el capitalismo sin nada de esto. Obviamente no explicó el capitalismo, por supuesto que no. Pero ¿por qué Weber no se dio cuenta del problema de las mujeres, de los esclavos de América Latina, de América en general, pero de América Latina en particular? ¿Porque era malo? Porque él decía, los voy a joder a estos que están sumergidos, que estén todavía más sumergidos. No, porque no fue capaz de pensar desde las víctimas. Es decir, hay algo del orden de la epistemología que nos lleva a que necesariamente tenemos que pensar desde las víctimas. ¿Y por qué tenemos que pensar desde las víctimas? Bueno, pues porque toda ciencia, todo conocimiento tiene una pretensión, necesariamente una pretensión de universalidad. Y acá entro en una discusión con muchos y muchas de mis amigues que están más afines al pensamiento descolonial y que suelen hablar de... hay como dos tendencias. Cuando vos decís, yo no me resigno a que mi conocimiento no sea universal.
Conocimiento científico es conocimiento del universal, esto ya lo explicaba Aristóteles y yo no me resigno a que no sea así. Y entonces hay dos críticas de esto. Primero, la crítica que nace en la propia Europa, la crítica postmoderna, que nos dice, bueno, esto puede ser así para las ciencias físico-naturales, pero no para las ciencias de lo que tiene que ver con el ser humano, porque cada cultura es cada cultura y las culturas son inconmensurables. Y inconmensurable cuando lo usa Kuhn y cuando lo usa incluso Lyotard, lo usan en un sentido propio. Es decir, lo inconmensurable, esto me da vergüenza hablarlo con arquitectos, pero como la tengo por ahí a Amalia y a Francisco, que son del mismo palo que yo, entonces les cuento algo que para los demás es una obviedad. Inconmensurable significa que no se puede medir exactamente en común, no que no sea comparable. Por ejemplo, esta diagonal que va aquí en este cuadrito no se puede medir con un número exacto con respecto a ninguno de los lados, menos todavía si esto fuera un cuadrado, ¿no? La diagonal del cuadrado no es. El radio es inconmensurable con respecto a la circunferencia. Ahora, esto no significa que no puedas compararlo. No significa que no exista el número, que vos digas, bueno, mira, pi es más o menos 3,1416 con respecto a... ¿Se entiende esto? Podemos comparar. La inconmensurabilidad no significa que no pueda haber diálogo entre culturas ni nada, pero ciertas corrientes posmodernas van a decir, sí, no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de nada, porque no podemos entender nada de lo que los otros están pensando y diciendo. Por otra parte, muchas gentes que adhieren al pensamiento descolonial o decolonial, ahí otro día si quieren hablamos de la diferencia entre descolonial y decolonial, van a hablar de la necesidad de referirnos a un conocimiento pluriversal, la pluriversalidad. Y a mí esto no me convence para nada, porque la palabra universal viene de uni versus, uno frente a. Es la traducción que hacen los romanos del cosmos griego. Ahora, claro, el cosmos griego es otra cosa. El cosmos griego implica orden, implica armonía, ¿no? De ahí viene la palabra cosmética, por ejemplo. En cambio, los romanos veían a Roma como el uno que estaba frente a lo demás. Uno versus lo demás. Es cierto, hay un centro imperial en ese universal imperial. Pero nosotros podemos pensar un universal no imperial, donde no dejemos de lado algo que es así. Y es que yo soy una unidad. Soy uno versus lo demás. Pero soy uno con mi situacionalidad. Entonces ahí vamos a hablar del universal situado. Término que le tomo prestado a Mario Casalla, pero que le doy un sentido distinto. ¿Por qué? Porque en el caso de cuando Mario Casalla trabaja el universal situado, no se distingue demasiado de los aportes que desde el perspectivismo va a hacer Karl Mannheim cuando crea la sociología del conocimiento. Yo creo que acá hay una diferencia muy grande entre, y eso también les pido perdón cada vez que me meto en esto entre arquitectos y más por Zoom me da vergüenza. Si estuviera con ustedes, seguro les propondría un diálogo sobre la perspectiva y seguiría desayunándome de la cantidad de problemas complicados que tiene la perspectiva. Algo nos explicó Doberti en su primera, en la clase que dio inaugurando esto. Pero acá voy a tomar la noción de perspectiva en el sentido cotidiano, en el de el hombre y la mujer que no se metieron en las disciplinas proyectuales. Entonces, que es como lo hace Mannheim, ¿no? Mannheim toma perspectiva en ese sentido. Y él dice, bueno, miren, yo veo las cosas desde donde yo estoy parado. No es lo mismo ser varón universitario urbano que ser mujer analfabeta rural. No es lo mismo haber estudiado ingeniería que haber estudiado... Sí, frente a Marx, que Marx advirtió que no es lo mismo ser proletario que ser burgués, Mannheim complejiza esto mucho más, porque Mannheim en los años 30 del siglo pasado, en torno a 1930, cuando él está escribiendo, él advierte que hay mucha gente que pertenece a la misma clase social, incluso que hay hermanos, que uno es nazi, otro es comunista, otro es liberal, otro es anarquista, y él dice, pará, esto no se explica tan fácil como el marxismo de manual, ¿no? Que todo depende de si sos proletario, si sos...
Esto es más difícil. Y ahí por eso es que él justamente advierte esto y en diálogo con la idea de universalidad de Hegel, plantea la noción de perspectiva. ¿Por qué yo creo que el universal situado, visto desde la filosofía latinoamericana, otorga un plus a esto? Porque la perspectiva a mí lo que me permite es darme cuenta, sí, que uno ve la cosa desde un lado, que el típico ejemplo que yo usaba cuando daba clase, ¿no? Y acá no puedo porque estamos sobre un plano. Yo agarraba esto y decía, decime vos qué ves, y entonces el otro decía, bueno, un rectángulo negro, y yo miraba desde acá y decía, no, vos estás loco. Acá lo que hay es una cosa metálica finita para arriba, ¿sí? Es decir, mostraba como si yo, que ese es el gran aporte de Mannheim, uno ve la cosa desde su lugar y es muy distinta como la ve el otro. El otro ni es tonto ni es malo. Cuando vos te encontrás con alguien que piensa políticamente muy distinto, lo primero que uno piensa es, pero este tipo es tarado. O este tipo sabe cómo son las cosas, pero como es malo, se miente a sí mismo y me quiere mentir a mí. No, lo más probable es que tanto vos como el otro, si se ponen a dialogar en serio y con ganas de dialogar, puedan aprender uno del otro. Pero ¿qué pasa? La perspectiva, a mí lo que me va a indicar es esto, y yo voy a poder tener elementos que me da la sociología del conocimiento para deconstruir la perspectiva del otro, de la otra, y entender qué es lo que el otro o la otra está viendo. Por eso, para mí, Mannheim es ineludible a la hora de hablar de indisciplina. Pero hay otro elemento, y es que para poder entender al otro, yo tengo que entrar en diálogo con el otro. Y al entrar en diálogo, yo tengo que escuchar. Y una cosa es que la perspectiva me indique los límites de hasta dónde yo puedo ver, y otra cosa es que yo escuche. Si yo veo, la observación me lleva a mí a penetrar la realidad. Eh, la escucha, la contemplación, en cambio contemplar es como escuchar con la mirada, ¿no? Implica que yo soy penetrado por la realidad. Si a vos te dicen, te estoy observando, vos te vas a sentir incómoda, incómodo. Uso deliberadamente la palabra que viene ahora. De algún modo te vas a sentir violado o violada, ¿sí? Te están observando. Pero si a vos te dicen, te estoy contemplando, te puede dar un poquito de vergüenza, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente contemplar es dejarse penetrar. Es lo mismo que la escucha. No estoy hablando de la escucha de Macri haciendo escuchar a su cuñada y qué sé yo. Estoy hablando de cuando vos te dicen, habla que yo te escucho. ¿Se entiende? No es la escucha invasora, sino que es la otra escucha. Aquella escucha invasora es la escucha que tiene más que ver con la observación, justamente. Por eso, creamos tantos observatorios y tan pocos escuchatorios, ¿no? Porque justamente se trata de eso, de controlar, de manejar, de observar. Bien, y esto es la modernidad, esto es el conocimiento moderno. Desde Descartes en adelante, el burgués, el que le dijo al trabajador, perdón, el que le dijo al artista primero, ahora vean, ¿qué lugar ocupo yo en la sociedad? ¿No? En el siglo XIV, cuando acabamos con los templarios, el Estado acuña moneda, el burgués empieza a ocupar un lugar importante en la sociedad, le dice al artista, pinta el mundo como yo lo veo. Y el artista inventa la perspectiva. Pero ahora ya vamos a estar en un momento donde el burgués, gracias a lo que viene de América, ya se siente todavía más fuerte. O sea, no solo ocupa un lugar importante en la sociedad, ocupa el lugar central. Y entonces ahora el burgués le va a decir al artista, pínteme a mí. Y el artista inventa el retrato. Y en este momento es cuando, estamos hablando de los tiempos de Descartes, es cuando este burgués, justamente, que es varón, que metió ya a la mujer adentro de casa, que les pido después que vean, que después les paso algunos textos donde trabajo todo el tema del tiempo y el espacio, temas que normalmente damos durante el curso, pero como los tengo ahora en un montón de videos y de cosas, pareció que era muchísimo más interesante haber escuchado a Adriana, a José Carlos, a Doberti, y después les paso los videos donde tengo estos temas también trabajados, de cómo surge el falocentrismo, qué pasa con el tiempo, el espacio y la visión fálica de la existencia, etcétera, etcétera. Eso se los paso después. Pero ahora lo que me interesa señalar, entonces, es cómo nosotros tenemos que escuchar.
Y la escucha implica otra cosa distinta del observar. Porque lo que el otro me está diciendo es lo que el otro observa. ¿Se entiende esto? Si yo veo, veo lo que veo. Pero si escucho, yo estoy escuchando lo que otro me dice. Y entonces ahí yo nunca voy a poder entender exactamente lo que el otro me está diciendo. Yo como varón de clase media, docente universitario, qué sé yo, difícilmente pueda entender el drama de la chica que fue violada cuando estaba esperando el colectivo cerca de su casa en el barrio. Ahora, eso no significa que yo no pueda entender exactamente lo que le pasó a ella, no significa que yo no pueda entender nada de lo que le pasó a ella. ¿Se entiende esto? Porque aparece ahí un elemento muy importante que la filosofía latinoamericana rescata con enorme fuerza, que es la idea de analogía. La idea de analogía. Idea que va a ser muy criticada justamente por las epistemologías de los países centrales, ¿no? Los términos tienen que ser unívocos y tenemos que definirlo. El pueblo no existe porque yo no puedo definir la idea de pueblo. Por lo tanto, tampoco existe la justicia, tampoco existe la libertad. Si no lo puedo definir, no existe. Eso es propio de aquel que no padece la injusticia, de aquel que no padece la falta de libertad, de aquel que no necesita del pueblo para ser, o para estar siendo, mejor dicho. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que pensar desde las víctimas, no siendo víctimas? Pues ahí entonces tenemos que escuchar, a veces también de algún modo somos víctimas, no voy a poner acá a definir eso, después les paso algunos trabajos donde lo tengo más laburado. Por ahora asumo que todos entendemos más o menos de qué estamos hablando. Porque quiero meterme con algo que es mucho más complicado, que es de qué tipo de analogía estamos hablando. Y acá me voy a meter con un tema muy, muy difícil que espero ver si lo trato de explicar de forma fácil. Espero, porque es bien complicado. Es la idea de analéctica o anadialéctica. ¿Qué corno es esto? A ver, arrancamos por la analogía. Cuando Santo Tomás de Aquino, que es uno de los grandes teóricos de la analogía, siglo XIII, se enfrenta con el siguiente problema. Vos tenés un montón de pensadores que dicen de Dios nada puede ser dicho. Porque si yo digo Dios es sabio, y estoy usando el mismo ejemplo que usa Tomás de Aquino, si yo digo Dios es sabio, si yo digo Dios es, ya estoy diciendo algo que no es cierto, porque yo puedo decir de Hugo, de Adriana, de Diego, que es. Puedo decir de este mate, que es. Puedo decir de esta copa, que es. Pero de Dios, ¿cómo lo puedo decir? Se entiende esto, ¿no? Es distinto, entonces no puedo decir que es, pero tampoco puedo decir que no es. Ahora, Dios, supongamos que, bueno, me quedo, está bien, Dios es el ser ahí, eso no. Pero si yo digo Dios es sabio, dice Tomás de Aquino, sabio es el filósofo, él está hablando de Aristóteles, y sabio es Alberto, está pensando en su maestro Alberto Magno. Pero Dios no es sabio ni como el filósofo ni como Alberto. Sin embargo, no puedo decir Dios no puedo decir por ende Dios es sabio, ni tampoco puedo decir Dios no es sabio. ¿Se entiende esto? Esa es la famosa teología negativa. Nada sobre Dios puede ser dicho. Ahí, para los que les interese esto, tenemos al pseudo Areopagita, tenemos al maestro Eckhart, tenemos también buena parte de la teología judía, que al que le guste la filosofía política, a lo mejor oye hablar de Ernesto Laclau, que justamente se basa en la teología negativa para plantear lo que para él es el núcleo de su pensamiento, que es el significante vacío. Otro día, si quieren, hablamos de esto, no ahora vamos de tema. Simplemente le digo que, como ven, esto es un tema de alta sensibilidad política, no estamos hablando en el aire, estamos hablando de temas que parecieran ser abstractos, pero tienen implicaciones políticas muy, muy fuertes. Les cuento nada más que una, por ejemplo. Pleno conflicto del campo, yo estaba con Antonio Cafiero, trabajaba en esa época y habíamos hecho una actividad sobre la problemática esta,
Después nos quedamos, Cafiero, Juan Manuel Abal Medina, que en ese momento era, no me acuerdo si era, todavía no era jefe de gabinete, era secretario de la Función Pública, y yo, los tres. Y Cafiero le dice a Juan Manuel Abal Medina, mire, Juan Manuel, acá hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué la presidenta se pone en contra de gente que tendría que estar de este lado? Por ejemplo, la Federación Agraria, Coninagro, los radicales, los socialistas, todo eso tendría... Y Juan Manuel le dice, no, lo que pasa es que se trata de tener primero un antipueblo fuerte para a partir de ahí construir la idea de pueblo, porque la idea de pueblo es un significante vacío. Esto no les voy a explicar ahora qué corno tiene que ver lo de Santo Tomás de Aquino con esto, pero tiene muchísimo, muchísimo que ver cómo resuelvas un tema u otro, ¿no? A partir de ahí, Cafiero, yo le digo, bueno, eso es la Clau, y Cafiero me dice, ¿por qué no me armo una reunión con la Clau? Después, si quieren, les cuento lo que fue la reunión esa que fue fascinante. Pero bueno, el caso es que, ¿por qué les cuento esto? Para que veamos que todo lo que estamos diciendo acá tiene una implicación política fortísima, no estamos hablando de algo, de una abstracción absoluta. Bien, ¿qué va a decir Santo Tomás de Aquino? Entonces, Santo Tomás de Aquino va a decir, miren, yo puedo decir de Dios que es y que es sabio, pero no en un sentido propio, ni tampoco equívoco, sino en un sentido analógico. Entonces él va a tomar tres momentos. El primer momento, va a decir Santo Tomás de Aquino, es el momento de la afirmación. Dios es sabio. El segundo, la negación. No es cierto que Dios es sabio, o no es, dos puntos, Dios es sabio. Pero esto me lleva al tercer momento, que es el momento de la eminencia, que es el momento propiamente analógico, donde yo puedo decir, Dios es sabio, pero no al modo de esto. Pero de alguna manera el conocer este Dios es sabio me permite entender de qué hablo cuando digo Dios es sabio acá. Es otra cosa. Es decir, cuando la Clau va a decir que no tiene ningún sentido que lo que pasó, por ejemplo, él da el ejemplo de lo que pasó en Polonia en 1970 y pico, cuando surge un sindicato, Solidarnosc, Solidaridad, que frente al gobierno comunista consigue nuclear gente que tenía ideas totalmente distintas. Conservadores católicos que estaban en contra del régimen comunista, de puro anticomunistas nomás. Homosexuales que estaban en contra del régimen porque no tenían libertad para andar, ni siquiera para andar por la calle, no solo para casarse. Liberales que querían democracia y qué sé yo. Socialistas que consideraban que esos eran los verdaderos socialistas y no el comunismo que estaba ahí. Es decir, eran grupos que entre sí no tenían nada que ver. Pero cuando aparece este sindicato y que dice solidaridad, que es un significante vacío, que no quiere decir nada, dice Laclau, entonces todos, es como que esto nuclea a todos, que entre sí no tienen nada que ver. Los nuclea el hecho de ¿qué? De la oposición a ese gobierno, ¿no? Entonces tenés un gobierno que no satisface un montón de demandas, que entre una demanda y otra no tiene nada que ver, ¿sí? Pero se articulan por lo que la Clau va a llamar, él va a decir, hay una metonimia de contigüidad. Es decir, cuando yo digo hierve la pava hierve, no, lo que hierve es el agua dentro de la pava, pero yo entiendo perfectamente por metonimia de contigüidad. Entonces dicen, esto no hay nada que ver. Están juntos porque hay un significante vacío que los juntos. Cuando el sindicato de camioneros de Estados Unidos defiende a unos negros que la policía los había cagado a palos, ¿tienen algo que ver entre ellos? No, no tienen nada que ver. ¿Qué tienen que ver los camioneros con los negros? Hay metonimia de contigüidad y por eso se juntan. Porque Laclau niega, por otras razones, niega la posibilidad de la existencia de la analogía. Pero si yo acepto que puede haber analogía, puedo decir, ojo, que hay una analogía entre todos estos sectores, y es la injusticia que están padeciendo. ¿Se entiende? Si yo asumo que los negros y los camioneros son víctimas de la injusticia del sistema, es lógico que se junten entre ellos para resistir la injusticia, porque hay analogía entre lo que le pasa a uno y a otro. ¿Se entiende la cuestión? Si yo puedo entender lo que dice esa chica violada, a pesar de que es una adolescente que no, de otro estrato social, de otro... Si yo puedo entenderla, no la voy a entender cabalmente, claro, pero sí puedo entender mucho.
Si yo puedo entender la tragedia griega, si yo puedo entender a Confucio, si yo puedo entender, cuando digo yo, digo cualquiera de nosotros, ¿no? Obvio que no vamos a estar entendiendo exactamente lo mismo, pero algo sí porque hay analogía. Ah, bueno, entonces me quedo tranquilo. ¿Por qué no me quedo con la analogía y listo? ¿Por qué me complicás la vida hablando de analéctica o anadialéctica? Pues estamos hablando de política, y cuando hablamos de política la cosa es más complicada. Cuando hablamos de política, aparecen dos cuestiones acá importantes. Primero, Primero aparece la necesidad de negar lo que está pasando, ¿no? Tengo que negar la injusticia esa para pensar la justicia. Entonces, ¿se entiende esto? Ahora, esa negación de la injusticia, del sistema injusto y demás, esa negación es una negación que no es análoga a nada, es dialéctica, surge de esa misma injusticia la necesidad de decir, pará, yo quiero combatir esa injusticia. ¿Se entiende esto? ¿Se acuerdan la dialéctica de Hegel? Yo tengo una semillita. ¿Sí? Esa semilla, llamémosla ahora tesis, no es la palabra que usa Hegel, pero no importa. Llamémosla tesis. Tiene adentro mismo de esa semilla el germen de su propia negación. Dadas determinadas circunstancias, ese germen viene a acabar con la semilla. Pero la acaba no simplemente como si yo la rompo a martillazos, la acaba superándola. Esa superación genera una plantita que va a ser la síntesis. ¿Se entiende? La tesis lleva adentro mismo la antítesis para generar la síntesis. La burguesía necesita, el capitalista necesita del proletario para que trabaje en la fábrica. Si no, no tenemos fábrica. Es decir, el mismo capitalismo genera su antítesis, pero ese capitalismo está generando una situación de injusticia por la plusvalía, etcétera, etcétera. Pero entonces vendrá luego la dialéctica entre el capitalismo y el proletariado y llegaremos a la síntesis que es la sociedad sin clases, etcétera. ¿Se entiende la lógica de la dialéctica? Obviamente, esta lógica dialéctica tiene mucho más sentido para los que trabajamos en política que la analogía de Santo Tomás, porque la analogía de Santo Tomás, Dios es sabio, no es Dios es sabio, por lo tanto, Dios es sabio, se salta a la torera al momento de la pelea contra la injusticia. La resuelve muy fácil, porque no está pensando en esos términos. Ah, bueno, me va a decir entonces Lucio, ¿por qué entonces no nos dejamos de joder y hablamos solamente de dialéctica? ¿Para qué me metiste antes el tema de la analogía? Por varias razones. Una, para pelearle a la Clau de jodido que soy nomás. Porque hay una cuestión de estrategia política importante. Pero otra que es mucho más importante, y es la que plantean tanto Dussel como Escanone, que son los dos que incorporan el término anadialéctica, y es que esto nos permite, la analogía nos permite superar dos grandes problemas de la dialéctica. El primero se los enuncio nada más y no me pienso meter acá. Es un problema que advierte la Escuela de Frankfurt, más particularmente Theodor Adorno, cuando él dice, la síntesis es siempre el momento del poder. Yo tengo la tesis, luego la antítesis, si se produce una síntesis, esa síntesis es el momento del poder y ahí sonamos. Entonces hay que evitar siempre la síntesis porque una vez que se da el momento del poder, se da otra vez el momento de la dominación, ya dejamos de ser libres, entonces él plantea la dialéctica negativa, tenemos que quedarnos siempre en la negación. Claro, vino después el Mayo francés, vino todos estos fracasos de la Escuela de Frankfurt, justamente porque no se animaron a hacer síntesis, pidamos lo imposible, estemos siempre en contra de todo poder, ¿y qué pasó? Que volvió el poder sin ningún problema. Para los europeos en general suelen tener el problema de pensar que el poder es lo opuesto a la libertad. Pero los latinoamericanos sabemos que el poder es lo opuesto a la impotencia, que necesitamos generar poder para justamente poder transformar una realidad profundamente injusta. ¿Cómo combatir la injusticia sin generar poder? El horizonte de sentido de los europeos estaba dado desde el absolutismo monárquico hasta el totalitarismo del siglo XX, ellos siempre vieron al poder como lo asociado a la coartar las libertades y demás. Ahora bien, entonces por un lado, la analogía nos permite decir, ojo, porque esa síntesis
no es igual a sí misma, esa síntesis no es el momento del poder, sino que es un momento analógico que también te va a permitir seguir trabajando. Ah, bueno, pero eso también lo dice Hegel, depende de qué lectura hagamos de Hegel, también él va a decir que la síntesis no es igual a sí misma, que sí, pero hay un problema. Recuerden, tenemos la semilla, tesis, la antítesis está dentro mismo de la semilla. En la dialéctica hegeliana, ¿dónde entra, dónde irrumpe la otredad? ¿Dónde irrumpe la novedad? En la dialéctica hegeliana todo está contenido adentro de sí mismo. Es una forma distinta, pero volvemos a la misma idea del desarrollo. Cuando Aristóteles acuña el concepto de desarrollo, él está pensando en los libros que antes eran rollos, ¿no? Entonces yo voy leyendo el libro y lo voy desarrollando. La planta que crece se desarrolla, pero todo ya está contenido, in nuce, está contenido desde el principio en lo que se desarrolla. Cuando ustedes eran chiquitos, existía un término de lo más ridículo que era países desarrollados y países subdesarrollados. ¿Escucharon hablar de subdesarrollados? ¿Sí? Rocío, sos muy chiquita, no. Sí, también. Bueno, ¿me quiere decir por qué carajo hablábamos de subdesarrollados? ¿Y para qué metemos un prefijo arriba de otro? Tenés países desarrollados y países arrollados. Entonces, ¿por qué subdesarrollados? No, había países que estaban arrollados, ya sea porque nos arrollaron, porque nos pasaron por arriba con un tren, o porque nunca no. Pero el tema es que ahí implicaría que ya tenemos toda una especie de identidad que lo único que necesita es desplegarse, la lógica de esa identidad. Pero resulta que la historia nos muestra que la cosa es distinta. La historia nos muestra, tanto la historia personal de uno, como la historia general, nos muestra que siempre te irrumpe el otro, que siempre pasa algo donde el otro aparece ahí. Y eso es lo que permite la analogía. Cuando el europeo se encuentra con el americano, muchos europeos pudieron aprender de los americanos porque entendieron la situación analógica. Pensemos en los jesuitas que en el Perú dialogaban con Guamán Poma de Ayala, los dominicos también, por cierto, pensemos hablando de los dominicos en Fray Bartolomé de las Casas, en Montesinos, quizás la primera filosofía europea en serio es la que hace Montesinos aquí en la Española, en lo que hoy es Santo Domingo. Es decir, aparece esta idea de poder entender al otro, esos sobre todo españoles que entendían al indígena, porque lo escuchaban, y entonces ahí irrumpe el otro. Pero no irrumpe y dicen, ah, bueno, esto es análogo a... No, irrumpe y hay un enfrentamiento dialéctico con en el caso de Montesinos, concretamente con el hijo de Cristóbal Colón, ¿no? Si no saben quién fue Montesinos, googleen, por favor, Montesinos, discurso de Adviento o homilía de Adviento, dura poquitos minutos, y es tremendo como él denuncia la aberración de la conquista. Es fascinante el personaje, Montesinos, toda esa época. Bien. Entonces, ¿se entiende por qué estamos hablando de anadialéctica? ¿Por qué hace falta tanto la analogía como la dialéctica? Si nos quedamos con la analogía sola, vamos a caer en la ingenuidad política de creer que, bueno, que alcanza con que las víctimas de la injusticia se den cuenta de la situación de analogía que viven. No se van a dar cuenta por sí ni por puta, porque toda víctima quiere a su vez ser victimario. Aquí me estoy metiendo con temas de Francisco, con perdón del amigo psicólogo, pero el abusado tiende a ser abusador, el capataz negro era mucho más jodido con los otros negros que el blanco, ¿no? Siempre que Martín Fierro, con todas las virtudes que tiene, era re jodido con los negros, con las mujeres, con los indígenas. ¿Por qué? Porque él proyecta sobre los otros los mismos aporreos que él había recibido. Cuando Flora Tristán, una de las más grandes pensadoras del siglo XIX, advierte en carne propia, también ahí les recomiendo googleen Memorias de una paria, que es la autobiografía de Flora Tristán, no tiene desperdicio, es maravillosa, está en internet, la tienen toda entera. Cuando ella, madre soltera, sobrina de Pío Tristán, de madre soltera en la Francia de 1820, que era hija de madre soltera, ya entró siendo una paria.
Se casa con el tipo con el cual ella va a trabajar y qué sé yo, el dueño de la fábrica, la viola permanentemente, por más que era el marido, ella se siente violada. En esa época, ¿cómo el marido va a violar a la mujer? Se separa, se va con los hijos, se le muere uno de los hijos, que yo ya era una paria. Y ella ahí se da cuenta de la situación terrible que pasan los trabajadores y lo vincula con la situación terrible que pasan las mujeres. Pero cuando ella le empieza a decir a los trabajadores, si ustedes no trabajan por la emancipación de las mujeres, nunca se van a emancipar ustedes, ningún trabajador le da pelota. Después, Flora tiene que pegar toda una vuelta porque viene hasta Arequipa, hasta Perú, a ver si su tío le tira unos mangos, el tío Tristán le tira unos mangos, y ahí descubre, primero en Cabo Verde y después en Guyana, descubre la esclavitud. Y entonces se da cuenta que sin ese trabajo esclavo no hay insumos para que sean esclavizados los trabajadores en Francia. Y pega la vuelta y ve lo que era la esclavización de los indígenas en Perú, todavía en la época que ella va. Entonces, cuando vuelve a Europa y le dice a los trabajadores franceses y a las trabajadoras francesas, hay que pelear por la liberación de los esclavos, ya no le dan más pelota. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los negros y con los indígenas? ¿Se entiende esto? Es decir, obviamente el sistema descansa precisamente sobre la dificultad enorme para descubrir la analogía que implica estar viviendo situaciones de injusticia. Por eso no se van a poner de acuerdo los de abajo y por eso el sistema, aún con muy poco esfuerzo, descansa tranquilo sobre esa situación. Hace falta entonces que radicalizar el momento de la dialéctica. Y la toma de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta cuestión de la dialéctica sola, les repito, no alcanza porque no entra ni la novedad histórica, o sea que con el tiempo las cosas van cambiando y ocurren cosas distintas, ni el encuentro con la otredad, que eso es lo que permite la analogía. Por eso la necesidad de pensar anadialécticamente y, dicho esto, después les propongo que googleen Enrique Dussel o Juan Carlos Escanone, anadialéctica, y ahí van a encontrar muchísimo material y se van a dar cuenta que muchas de las cosas que dije son demasiado esquemáticas, que el tema es más complejo, pero como esquema inicial me parece que alcanza. Es como cuando vos vas a visitar una ciudad que nunca fuiste y el conserje del hotel te da un planito, obviamente ese planito no es el plano total de la ciudad. Nunca hay que confundir el planito del hotel con el plano de la ciudad. Pero muchas veces hay que confundir, mucho menos hay que confundir el plano de la ciudad con la ciudad. Que a veces a más de un teórico de manual le suele pasar eso. Bien, entonces, planteado esto, quiero cerrar con la última cuestión que habíamos planteado al inicio. Volvemos, repasamos, ¿no? Indisciplina. ¿Por qué no ni inter, ni multi, ni trans? La indisciplina nos lleva a la necesidad de que nuestra visión, nuestro conocimiento indisciplinario sea conocimiento de lo universal. Lo universal, para ser genuinamente universal, requiere el pensar desde la víctima. El pensar desde la víctima requiere escuchar a la víctima. Y esa escucha se da en forma anadialéctica. Si no, no habría posibilidad de escuchar a la víctima. Ahora, esto nos pone frente a una última cuestión. Y es que yo al principio les comentaba que a mí lo que no me convencía de Nicolescu era la negación del principio lógico que dice que nada puede ser y no ser a un mismo tiempo y bajo un mismo aspecto, pero en cambio, podemos pensar de otra manera el principio de identidad. Y esto es fundamental para terminar de entender esta cuestión de la anadialéctica, así como del universal situado. Y es que, y es justamente cómo pensamos la identidad. No me voy a meter aquí con Hegel porque, primero porque aquí está Francisco que tiene un libro escrito sobre esto que está buenísimo, y segundo porque quiero terminar en 7, 8 minutos más, así damos un rato para el diálogo y la conversación y ni soñando lo podía terminar. Con lo cual, más que explicarlo en términos teóricos, lo voy a explicar a partir de un ejemplo. La filosofía, en líneas generales, lo podríamos trabajar esto, la tenemos aquí Adriana desde la filosofía andina, pero prefiero, como tendría que meterme con otros presupuestos,
prefiero meterme desde una filosofía que todos conocemos más, porque para bien o para mal, o para bien y para mal, tenemos muchos elementos de filosofía europea que nos resulta a los universitarios y las universitarias de estos pagos nos resulta más familiar que la mía. Creo que más para mal que para bien, pero está la realidad. Decíamos, si yo tomo el principio, no es lo mismo lo idéntico que lo igual. No es lo mismo lo idéntico que lo igual. Si yo me encuentro con un compañero de colegio que hace mucho tiempo que no veo, y le digo, che, vos sos el que se sentaba en el banco de, sí, soy el mismo. Conserva su identidad, pero no es igual. ¿Se entiende esto? Hay algo que cambia. Pensémoslo desde la perspectiva, por ejemplo, de la teología trinitaria. Acá no importa que creas en Dios o que no creas en Dios, no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es lo que indica o lo que se quiere simbolizar con la idea de que Dios es uno y trino al mismo tiempo? Aquí voy a seguir un teólogo que se llama Greyacke, sobre qué es lo que esto quiere explicitar. 1 y 3, claramente no es, 3 no es igual a 1. Es decir, Dios no es igual a sí mismo. Y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, lo que se está queriendo decir acá es que nosotros no somos iguales a nosotros mismos. Si vos, dirá Greyacke, que si vos querés realizarte, si vos querés, ojo, no voy a decir ser feliz porque el verbo ser es un verbo que solamente la tribu más rara que de la historia de la humanidad lo tiene, que es la tribu indoeuropea. El verbo ser no existe ni en quechua, ni en hebreo, ni en japonés, ni en chino, ni en guaraní, no existe en ninguna otra lengua, porque las cosas no son, están siendo, ¿no? Hay verbos que son perfectamente traducibles por estar siendo, pero el verbo ser no hay. Por lo tanto, no te podría decir para ser feliz, pero sí para estar feliz o para estar siendo feliz de estar, por lo menos, ¿no? Para sentirte más o menos, poné la palabra realizado, mete el concepto que quieras, eudaimonía, dirían los griegos. Eso, esa idea de tratar de estar bien, ¿no? el summa causae, lo primero que requerís para eso es amarte. Si vos no te amás a vos mismo o a vos misma, es imposible. El pibe que está merqueándose todo el día, ese pibe no ha descubierto en sí los valores que tiene como para poder amarse. ¿Se entiende esto? Ahora, el problema, ¿me van siguiendo en esto? Ahora, si yo me amo, yo es como que me estoy desdoblando, me estoy mirando a mí mismo. ¿Se entiende? Amar es siempre amar intencional, amo a algo, amo a alguien. Entonces es como que estoy saliéndome de mí mismo, con lo cual ya no soy del todo igual a mí mismo. Pero si solamente me amo a mí mismo, si solamente me amo a mí mismo, tampoco voy a ser feliz. O tampoco voy a estar feliz. Voy a estar siempre amargado porque nadie reconoce lo genial que soy, porque con todo el esfuerzo que yo hice para que mi hijo sea abogado, arquitecto, médico, se mete a estudiar teatro y fíjate vos las pelotudeces que va a hacer entonces, ¿se entiende? Pues yo en realidad como me amaba a mí mismo y yo quería yo ser arquitecto, abogado, médico, voy a proyectar... Es esa amiga que tenés o ese amigo que tenés que cuando vas a verlo a la casa con un problema realmente serio y jodido, te dice, mira, no me hables porque me peleé con mi compañero de laburo, no sabés qué hijo de puta, y te empieza a contar el problemita minúsculo que esa persona que solamente se ama a sí misma nunca puede estar bien. Se entiende la lógica, ¿no? Entonces ahí aparece la idea justamente del tercero. Tenés que amar, dejarte amar, ser... con el tema del tercero da para muchísimo, si quieren hay algún otro texto que tenemos laburado sobre el tema del tercero, ¿no? Pero la importancia de esto. Por eso también el problema del dual, el que solamente se ama a sí mismo, que solamente ama a la pareja, cagó también. Por eso todas las grandes parejas de la historia, los grandes amores de la historia, que son amores solamente de pareja, terminan matándose entre ellos. Tristán y Isolda, Romeo y Julieta, se acaban en sí mismos. Hace falta
El tercero, como ustedes lo quieran entender, ¿no? Como la sombra ominosa del amante, como el hijo o como la causa. Porque en la calle te quiero porque vos sos mi amor, mi cómplice y todo, porque en la calle codo a codo somos mucho más que dos. O sea, será un ideal, será lo que sea, pero cuando son solamente dos es el mismo problema del uno que se ama a sí mismo. El otro es nada más que un alter ego, un otro yo, y por lo tanto, cuando yo quiero al otro como otro yo, me estoy amando a mí mismo y cagué la fruta, diríamos, en forma rápida y eficaz. Frente a esto, Frente a esto hace falta entonces esta idea de un Dios que es uno y trino, porque es relación consigo, con los demás, con el cosmos. Dirá Grecia que el diablo es la sustancia, ¿no? El diablo es lo que impide, diabolo, lo que separa, lo que me impide relacionarme conmigo, con los demás, con la sustancia, y por lo tanto nunca voy a estar bien. Voy a estar viviendo en el infierno permanente. Bien, esto nos lleva entonces a entender que mi identidad se forja con la diferencia. Lo contrario de la diferencia no es la identidad, lo contrario de la diferencia es la indiferencia. Que el otro me resulte indiferente o la indiferenciación de todo. A los que les gusta Nietzsche y el último hombre trabajan esto. Piensen solamente con esto de la indiferenciación, ¿cómo es posible? Y con esto voy cerrando, que hablemos de derechos reproductivos. ¿Acaso alguien vio algún ser vivo que se reproduzca? Si me esperan un segundito, les muestro una cosa. Miren, hoy compré 2 naranjas, estaban en el mismo cajón, son 2 seres vivos y estoy viendo montones de diferencias, chiquititas, pero diferencias entre una naranja y otra. ¿Cómo voy a hablar de reproducción? ¿Cómo voy a hablar de cada uno de ustedes habrá tenido alguna vez o habrá visto una gata pariendo gatitos, un perro pariendo perritos? ¿Vieron alguno que sea igual al otro? Reproducir implica copia fiel de un original, volver a producir lo mismo. No. ¿Y cómo es posible encima que usemos la palabra reproducida para el individuo, para el ser humano? Que lo más diferente que hay, no solo con respecto a otros, sino incluso con respecto a sí mismo. Si quieren profundizar en esto, busquen del Percio Derechos Reproductivos y ahí tienen varios textos que vengo elaborando sobre esto y que como arquitectos, más a los de diseño les va a interesar, más que a los de arquitectura, métanse porque cuando surge la palabra reproducción, el vínculo entre reproducción y diseño, esto es fascinante, toda la historia de esto. Ahí van a encontrar bastante material. Pero ¿qué quiero decir con esto? El problema justamente de que la lógica de la identidad, la lógica identitaria fuerte, es esta que no permite entender de verdad la otredad. Pero cuando uno tiene desde un pensamiento indisciplinario, genuina vocación de universalidad, no se renuncia a la identidad. Lo que se renuncia es a la identidad del igual. No se renuncia a la identidad porque lo que yo necesito conocer son cosas que tienen una cierta identidad. Esta manía de pluralizar todo, ¿no? Entonces, no hay juventud, hay juventudes, no hay mujer, hay mujeres, y ya sé, obviamente, ¿no? Dicen los colegas de Francisco, no hay enfermedad, sino enfermedades. Sí, macanudo. Pero si yo digo, bueno, mira, acá tengo un cuadro de histeria, o acá tengo un cuadro de psicosis, es porque hay cierta analogía entre uno y otro. Entonces, ¿se entiende esto? Obviamente la identidad implica la diferencia, si no, no es identidad, si no es otra cosa. Entonces, frente a esto, aparece entonces, y cierro, una posibilidad de un pensar indisciplinario que recoja este pensar desde las víctimas a partir de la mejor dicho, que se asume como universal, pero como universal situado. Que, repito, no es lo mismo que la perspectiva, sino que lo universal situado implica un pensar desde las víctimas, porque eso me permite, como decía Benjamin, si quiero conocer la historia tengo que pasar la mano a contrapelo del caballo. A contrapelo me va a dejar la mano llena de sangre, sí, pero voy a ver lo que hay, voy a ver ese cuero. De lo contrario, voy a seguir lustrándolo, voy a ver algo muy lindo que me deja mi conciencia tranquila, pero la cosa fracasa. Por eso pusimos a esta charla el título de Epistemologías Inquietantes, porque es mucho más inquietante ir y ver lo que pasa ahí que
quedarse tranquilo diciendo, tengo un objeto de estudio y no un campo, porque en el campo estamos inmersos. Para poder entender este campo, tengo que pensar la universalidad en forma situada, la tengo que pensar desde las víctimas, eso me lleva a escuchar, la escucha hace que yo no vea la cosa tal cual, sino que lo que entiendo es algo analógico, pero esa analogía es una analogía que al mismo tiempo es dialéctica, y la analogía dialéctica me lleva a repensar entonces el principio de identidad. ¿Se entiende la lógica de esto que estoy viendo hoy? Bueno, si no se entiende, no se preocupe. Es más, si se entendió bien es que no me supe explicar, porque los temas que trabajamos son bien, bien complejos. Igual después les paso material escrito sobre estas cosas y va a quedar grabado también el video como para poder seguir viendo. Pero ahora quisiera que todavía nos quedan 35 minutos, quisiera pasar a las preguntas, a las dudas, a las críticas, a los comentarios, si ustedes están de acuerdo, por supuesto. Adri, que te veo ahí como con ganas de decir algo. Bueno, en principio agradecerte la clase, la verdad que excelente clase como todas tus clases, y bueno, y también el espacio, ¿no? Me quedo pensando profundamente, reflexionando, diríamos radicalmente, en esta categoría que ya inclusive en mi clase pasada te cité, de universal situado, ¿no? Me parece que es una categoría que tiene una potencialidad teórica que hoy estamos necesitando. Y lo digo justamente porque me dedico a las epistemologías feministas, comunitarias, campesinas y populares, y hacia adentro tenemos discusiones que de repente siento que caemos en esencialismos de nuevo, ¿no? Y esta pluralidad, ¿no? Peca justamente de aquello que la ha incomodado históricamente. Entonces es como una especie de serpiente, ¿no? Que nos entrampa y nos pierde, y además fragmenta, ¿no? Pensaba en la importancia también en relación a esto del sim. Y bueno, te invito de nuevo, Enrique, a profundizar un poquito más en esa categoría, si es que se puede ahora, porque la tengo así como ahí, incomodando. Vos sabés que, no sé si me pasó a mí o nos pasó a todos, en un momento me quedé medio tildado. A todos nos pasó. ¿Cuál sería la categoría puntualmente que querrías que trabajemos de vuelta? Universal situado. Ah, no, no, sí, 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 no, pensé que era otro, sí, no, dale, dale, no, por eso explicaría volver sobre la casa, sí, sí, por supuesto, les sigo dando vueltas porque, y además estoy motivando a Mario Casalla, que es el que acuña la expresión, a que también él, particularmente, que se meta con Mannheim y con otros autores de la sociología, no de la filosofía, que yo creo que puede aportar mucho. Porque justamente lo que yo hago es hacer una lectura indisciplinaria del universal situado, no solamente es de la filosofía, sino particularmente de la sociología del conocimiento. Pero sí, y por eso para mí es tan importante todo el aporte de ustedes, de las filosofías feministas en general, pero particularmente de las comunitarias andinas, ¿no? Ahora no me quiero meter con la interna esa y por qué me parece que desde ahí hay más riqueza que desde otras filosofías feministas, pero creo que es muy, muy bueno esto. Juan, Lucio, Diego, Roxana, Francisco, Lenin. Digo los que veo que están con la cámara encendida, por supuesto, lesotres también, si quieren comentar algo. Vale putear también, ¿eh? Pero no en forma demasiado soez, porque es viernes a la noche y después nos vamos amargados todos, pero vale hacerlo con elegancia. Francisco, vos que trabajás mucho de estos temas, estás muteado. ¿Se escucha ahí?
Perfecto, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un placer saludarte desde ya. Y gracias por la invitación. Soy un poco intruso en esta clase, pero bueno, tenía muchas ganas de escucharte. Nada, me pareció extraordinario el desarrollo justamente. Simplemente me quedo pensando en esta cuestión que vos analizabas de Hegel y de esta otra cuestión que Hegel toma de Aristóteles de la hora total del presente, ¿no? Que incluye el desarrollo en el presente y que a mí sobre todo me gusta trabajarlo más como memoria, ¿no? Es decir, la memoria frente sobre todo a la historia como un acontecido y la memoria como un sido. En la memoria está la identidad y está la posibilidad de ampliar la conciencia justamente, ¿no? Que termina, digamos, en todo este desarrollo, sosteniendo que seguimos teniendo o sosteniendo un sujeto político, ¿no? Y si hay sujeto político hay utopía, y si hay utopía tiene sentido este proceso por el cual, digamos, a más memoria, más conciencia, ¿no? Y me parece que dentro de este contexto de la filosofía de la liberación y de la dialéctica, digamos, vamos por allí, digo, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos esto, diría, ¿no? En términos de sujeto político, y hacemos esto justamente para que de alguna manera estos significantes vacíos adquieran, digamos, alguna suerte de significado, por supuesto que nunca estable, porque las representaciones van mudando, pero si mudan con nosotros adentro, esas representaciones suponen más conciencia y por lo tanto sujetos políticos más vivos, ¿no? Y más realizantes. Así que nada, me encantó, digamos, obviamente yo también la puse a grabar acá así para desmenuzarla tranquilo después, y seguramente te haré algún comentario en el WhatsApp. Pero bueno, me encantó la clase. Gracias por invitarme, Enrique. No, gracias a vos, Francisco. Después les recomiendo que lo googleen a Francisco, que además de ser psicólogo y politólogo, tiene una obra también literaria muy interesante. Así que, bueno, nos hemos conocido hace poco justamente gracias a Mario Casalla. Y sí, realmente son de esas amistades que uno prevé que va a rendir muy lindos frutos. Así que al revés, un gusto tenerte por acá. Y esto que dice Francisco nos lleva también, un poco lo que comentaba Adriana, nos lleva a otra problemática que un poco la estuve rondando, pero a ver, ahí Lourdes hizo una... Sí, mientras Lourdes nos escribe la pregunta, les comento otra cuestión que subyace a todo esto, que estuve rondando, la que es la idea de ser. Que es ese verbo tan raro, ¿no? Vos fíjate que una de las críticas que suele hacerse cuando uno piensa en términos de sujeto político y piensa en términos de pueblo, la crítica más fácil es, bueno, pero el pueblo ¿qué es? No se lo puedo definir, no está. Justamente uno de los problemas más serios que tiene el problema de la legitimidad en política es que ustedes saben, aunque no sean abogados, seguramente saben que para que una ley sea legítima tiene que estar de acuerdo a la Constitución, ¿sí? Y para que una Constitución sea legítima, ¿cómo hacemos? Pues resulta que desde que la primera Constitución moderna, que es la norteamericana de 1776, hasta la última, que es la de Túnez de hace 6 o 7 años, todas, incluyendo la Constitución de Pinochet, todas arrancan diciendo algo así como "we the people", no los representantes del pueblo, en nombre del pueblo soberano. El pueblo está siempre. Ahora resulta que no lo puedo definir, por lo tanto no existe porque no lo puedo definir. ¿Cuál es el gran problema acá? Y acá no me voy a meter ni con lógicas modales, ni con lógicas paralelas, sino con la lógica entendida como la forma común de razonar. La forma común de razonar cuando aparece la palabra ser es ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el hombre? Bueno, y ahí dirán el bípede, plume, no sé qué, el ser racional. Entonces, o el animal racional, ¿no? El animal que vive en la polis. Animal racional. Ah, bueno, entonces tengo que definir qué es animal. Animal es el ser viviente que se mueve solo. Ah, bueno, entonces tengo que definir qué es ser viviente. Es el ser que está dotado, y en última instancia, siempre definas lo que definas, vas a terminar en la palabra ser. ¿Se entiende esto? Siempre la definición es como una pirámide que nos lleva necesariamente a la idea de ser. Pero ¿qué pasa si yo saco la palabra ser y empiezo a pensar las cosas en términos de estar siendo?
Por ejemplo, para la filosofía, para una parte importante de la filosofía judía, cuando, claro, lo que plantea Lourdes ahí, justamente a eso voy, perfecto. Cuando para la filosofía judía, vos decís, ¿qué está haciendo la paz? Pues la paz está haciendo lo contrario del exilio. Fíjate que es interesante, no es lo contrario de la guerra, no es lo contrario del exilio, pero es el estar siendo lo contrario de qué. ¿Se entiende? Si vos pensás la cosa racionalmente, la vas a ver por si esto solo, definir implica poner fin, poner límite. Bueno, ¿de qué le tengo que poner límite? Con respecto a qué otra cosa que se podría confundir. Entonces yo voy a poder entender pueblo de una forma mucho más, no voy a necesitar definirlo. Pueblo va a ser todo aquello que no sea oligarquía. La señora Mirta Legrand no quiere ser pueblo. Imagínate a la señora Mirta Legrand decirle vos sos pueblo. Te va a decir, no, qué espanto. Entonces el pueblo es lo que es diferente de la señora Mirta Legrand. ¿Se entiende esto? Lo vas entendiendo justamente por diferenciación de... Marcel Mauss, un tipo interesantísimo, poco conocido, pero que era un sociólogo del principio del siglo XX, que él decía, frente al marxismo, que tenía a el proletariado como categoría central y frente a Weber, que él dice la categoría sociológica central es la idea de nación. Aunque la idea de nación sea reciente, pero es lo que mejor explica y va a perdurar la idea de nación. La idea de nación, ¿a qué se opone? Va a decir Mauss, a la idea de imperio. Las naciones nunca entran en guerra, dirá Mauss, estamos hablando de 1900, Primera Guerra Mundial, ¿no? Él dice, no son las naciones las que entran en guerra, son los imperios. La nación entra en guerra contra un imperio o un imperio contra un imperio. Las naciones cooperan, tienden a relacionarse, a vincularse, a estar... Entonces, fíjate, vos decís, ¿no puedo definir la nación? Sí, la puedo definir por oposición a imperio. Entonces yo puedo hablar de la nación mapuche, porque es la nación que se opone a la imposición imperial de una cultura, de una lengua. Puedo hablar de la nación argentina porque es la que se opone a... Pero puedo hablar también de la nación latinoamericana, porque es la que se opone al imperio británico en algún momento, al imperio yanqui hoy, quizás al imperio chino el día de mañana, qué sé yo. Pero, ¿se entiende? O sea, tiene sentido hablar de nación en distintos registros porque depende a qué sea que se está oponiendo. O de pueblo, o de... Es decir, aparece una forma distinta de definir, que es una forma mucho más universal, porque permite dar cuenta de realidades que la ciencia política que hoy normalmente se estudia en muchas facultades no puede dar cuenta, precisamente porque se queda con otros cánones, con otros valores, con otros parámetros, ¿no? Bueno, estos son algunos de los elementos que te permiten pensar justamente desde la anadialéctica, ¿no? Es decir, bueno, es análogo a qué se diferencia de qué, y sobre todo porque partimos de la idea de estar siendo y no de ser. Y vamos entonces a leer la pregunta de Lourdes, que me parece bien interesante. Estar siendo es también estar dejando de ser algo. Esto implica una variación y a la vez lleva a una diversidad no solo en lo uno, sino también en lo otro. Si la arquitectura solo se percibe en sus aspectos formales, estamos clausurados. ¿Cuál sería la sugerencia de la indisciplina para superar esto? A mí me parece que vos misma estás dando la respuesta. Yo estaba hablando y mientras la miraba, pues justamente, bueno, si querés complementemos esto con las respuestas que te va a dar Doberti, ¿no? Cómo justamente, bueno, en primer lugar, ¿qué entiende Doberti por forma? Que no es lo que acá estábamos entendiendo por aspectos formales. Pero precisamente el pensar la arquitectura como una disciplina proyectual, y al pensarla como proyectual entra en diálogo, por un lado, la matemática, por cierto, pero con las ciencias sociales permanentemente, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un campo de una fertilidad enorme, para que yo la respuesta no la puedo dar, por cierto, pero me parece fascinante que juntos tratemos de construir, no una respuesta, pero sí ir a Hugo Amante, que ya pensar arquitectura. ¿Te acordás de quién es, Hugo? ¿El libro? Sí, lo tengo acá. Bien.
Digo, cuando esto quede grabado, que Hugo está planteándonos por chat que hay un texto que se llama Pensar la Es una arquitectura. compilación donde, entre otros, está Doberti. Hay, digamos, es una compilación de distintos arquitectos. Nada, hay variados: Jorge Cortiñas, Tony Díaz, Bernardo Duhovne, Gaite, Doberti, montones. Muy interesante. Buenísimo, muchísimas gracias por el dato. ¿Cómo extraño la librería, de las librerías de la Facultad de Arquitectura? Siempre me llevaba cosas muy lindas y muy interesantes de ahí. Yo tengo una pregunta, Enrique, si puede ser. Sí, por supuesto. Nombraste así como muy al pasar esta cuestión del tiempo-espacio que te preocupaba y te interesaba, pero me llamó la atención que a lo largo de toda la explicación, muy rica por cierto, no nombraste cómo jugaban en todo este desarrollo el tiempo. No como cuestión cronológica, sino como contexto, como... Es que no lo nombré porque no me animo no tengo tiempo como para desarrollarlo. Pero justamente Castoriadis, que trabaja bien esto en la institución imaginaria de la sociedad, él plantea precisamente la centralidad él dice, lo histórico y lo social están inextricablemente unidos, no por la obviedad de que lo social se desarrolla en el tiempo, sino por cómo se entiende la historia y el tiempo. Para decirlo en una forma lo más rápida posible. No es yo eso lo notaba cuando estaba en Naciones Unidas, ¿no? No es lo mismo trabajar con gente que piensa que el futuro está delante y que lo que tenemos que hacer es desarrollar algo que está aquí metido, que gente que piensa que el futuro está atrás, porque no lo veo, que lo que tengo adelante es el pasado, que es lo que veo, y por lo tanto lo que voy a atender es a seguir cómodo dentro de esta cosa que lo tengo ahí adelante, mis ancestros, mis cosas. En cambio el futuro, bueno, no es lo mismo pensarlo de una manera que de otra, ¿no? Entonces, ahora, hay algo que normalmente es impensado, que no se piensa, y que es justamente eso. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de tiempo? Entonces, esto en el derecho es fundamental. ¿Cómo voy desde la Constitución hasta la normativa más mínima? Tengo que ver cómo estoy pensando la idea de tiempo. Lo que no tengo tiempo ahora es para desarrollar cómo surge a partir de la idea ateniense de tiempo. Castoriadis explica muy bien la diferencia entre la idea ateniense y la idea lacedemónica de tiempo, y aunque Esparta gana la guerra, es el tiempo ateniense el que queda, pero como Cronos. Con una diferencia que aquí ustedes la van a entender al vuelo. Cronos tiene una diferencia enorme con el tiempo moderno, y es que Cronos es continuo. En cambio, el tiempo moderno es ligeramente discontinuo. Esta ligera discontinuidad es la que permite que tiempo y espacio en la modernidad puedan ser conmensurables, porque también el espacio para el griego era continuo. A ver, si yo tengo, porque tanto el burgués va a pensar a estas dos categorías fundamentales de tiempo y espacio con la misma lógica con que piensa lo que para él es lo más importante, que es la fortuna. Como la fortuna es acumulativa, el tiempo y el espacio es acumulativo. Como cada parte de la fortuna es homogénea con respecto a otra parte, 5 pesos son 5 pesos. Están aquí son 5 pesos, entonces 5 minutos son siempre igual a 5 minutos. La puta madre, yo que soy hincha de Lanús, me van a decir a mí que los 5 últimos minutos del partido de ayer, donde nos mete el segundo gol este gremio, eran iguales a los primeros 5 minutos. No, sufría como una... Bueno, sin embargo, para el burgués es capaz de pensar 5 minutos igual a 5 minutos. Pero eso también el griego puede llegar a pensarlo. Pero ¿qué pasa? Para el griego, Cronos era continuo. Por lo tanto, ¿cómo haces para medir Cronos y espacio al mismo tiempo? No podés. Por eso, seguramente a los que les gustan ese tipo de juegos del pensamiento recordarán lo de Aquiles y la tortuga, porque no podés pensar en términos de kilómetros por hora. ¿Se entiende? No podés pensarlo así, porque ¿cómo haces? Para pensar en términos de kilómetros por hora, tenés que homogeneizar el tiempo y el espacio igual que la fortuna. Es decir, es acumulativo, es homogéneo y es ligeramente discontinuo.
Yo cuento mi fortuna y tengo 1 peso y 1 centavo y 2 centavos y 3 centavos. De la misma manera yo voy a tener 1 hora, 3 minutos y 1 segundo y 2 segundos. Tengo 1 kilómetro, 23 metros, 4 centímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, ¿se entiende? Voy a ir pensando como discontinuo el tiempo y el espacio, y esa discontinuidad permite que los mida en común como la fortuna. Y estoy repitiendo permanentemente fortuna, porque la fortuna, hasta la modernidad, era mujer. Y era una mujer generalmente representada como una gitana que no tenía marido ni esposo, la danza de la fortuna, porque era totalmente caprichosa. Hacía lo que quería, no podía, mientras que para el burgués la fortuna es justamente lo que puedo medir, y en base a la fortuna, ¿qué pasa? Con el burgués la mujer ya está metida dentro de casa. La mujer ya fue domesticada y la fortuna también. Es el momento donde el conocimiento se vuelve observación, se vuelve fálico, se vuelve mensurable. Lo que no es mensurable no es conocimiento, es cosa de mujeres. Es poesía, es pensamiento, son cosas, es arte, son cosas menores de las cuales se van a encargar las mujeres. Nosotros, los varones, vamos a tener pensamiento estricto, es decir, lo mensurable, el conocimiento, ¿no? Bueno, y en esto el tiempo-espacio, el poder medir en común tiempo-espacio es fundamental. ¿Está mal eso? No, está bárbaro. El problema es que al medir en común tiempo-espacio, el pensar en términos de kilómetros por hora y el pensar el tiempo así, y así, como acumulable, como mensurable, etcétera, etcétera, nos lleva a ocluir otras formas de pensar el tiempo-espacio. Y esto es lo que se hace muy difícil explicar en poco tiempo, cómo esto te plantea un modo de pensarte a vos, pensar la sociedad, pensar el cosmos totalmente distinto. Que eso es justamente lo que Castoriadis llama lo instituyente, es eso que normalmente no se piensa. Uno piensa de lo instituido para arriba, digamos, no en ese magma que está ahí abajo y sobre el cual vas construyendo, vas tramando, vas armando, vas haciendo lo que podés. No te contesté del todo, pero bueno, la cosa va por ahí. No, pero me sirvió, sí, gracias. No, por favor. Enrique y compañeros, Adri. compañeres. Sí, bueno, en relación al planteo de Lourdes, que es muy interesante, pensaba que la respuesta también quizás para todo lo que hacemos es el marco epistemológico que tenemos, ¿no? Entonces, una epistemología situada, ¿no? Para la arquitectura, tiene que ver con, imagino, si vamos a pensar un espacio para Jujuy, ¿no? Y hay que pensar cuál es nuestra cosmovisión andina, cómo entendemos el tiempo, el espacio, cuáles son los lugares que podemos decir de nuestra casa, que son más importantes para nosotros y nosotras acá, que por ejemplo es la cocina, ¿no? Pensaba también que esta propuesta que traes de epistemologías inquietantes nos aporta la indisciplina como una posibilidad creativa, ¿no? Es decir, asocio la indisciplina con lo creativo. E inclusive en este juego con el tiempo y el espacio, que para nosotros aquí en la cosmovisión andina es circular, ¿no? Donde ni siquiera, digamos, la naturaleza está por fuera de nosotros y nosotras aquí, ¿no? Cuando hablamos desde la cosmovisión andina de un cuerpo, ¿sí? Podemos decir que va ligada a la categoría de persona, y que además, digamos, una persona puede tener cuerpos plurales, y entonces, digamos, es extensiva. Digamos, mi comunidad, ¿sí? Es parte de mi cuerpo, y por lo tanto me constituye también como persona, volviendo a la idea de pueblo, ¿no? El pueblo incomoda porque nos devuelve a lo colectivo y recupera lo comunitario. Claro, bueno, te agradezco muchísimo. Con respecto a la lectura, sí, efectivamente, como dice Adri, ahí todo Doberti con su teoría del habitar nos está planteando lo que señala Adriana.
Y por otro lado, no es lo mismo, eso lo vemos si quieren otro día o les paso algunas otras clases y demás, también volviendo a lo de Adriana, no es lo mismo decir yo soy dueño de mi cuerpo y de mi vida, como hace Locke, por ejemplo, que es el primer tipo que llega a decir semejante disparate, ¿no? Yo soy dueño de mi cuerpo y de mi vida, o piensa en las filosofías universales, yo estoy siendo este cuerpo, yo estoy siendo mi cuerpo que lo estoy siendo en función de las otras, porque mi cuerpo no lo puedo pensar al margen del alimento, al margen del vestido, al margen del sol, al margen de todo esto. Por eso, si yo pienso, yo soy dueño de mi cuerpo y de mi vida, voy a pensar que lo colectivo es una sociedad porque yo me asocio. Y la sociedad es fruto de un contrato, el famoso contrato social. Hobbes, Locke, Rousseau. Si yo digo, yo estoy siendo mi cuerpo, o yo estoy siendo este cuerpo, y este cuerpo es parte de otros cuerpos, y me siento como parte de eso, cuerpos no solo de humanos, sino de mis ancestros, de mis descendientes, de nosotros, parte de la ILU, todo esto, entonces no voy a pensar en términos de sociedad, sino de comunidad. Comunidad es communus, nos cuidamos entre todos, pero la comunidad también va a incluir a los ancestros, a los descendientes, a la Pachamama, ¿no? Soy parte de eso, es decir, te cambia totalmente. Así que te agradezco, Adri, que hayas traído esto a colación, porque te cambia totalmente la percepción tuya de los demás. Y piensen entonces lo diferente que es pensar la Constitución o la ley, según que yo considere que estoy en una sociedad o estoy en una comunidad. Cambia mucho la cosa, cambia. Por eso tiene que ser situado el derecho también. El gran problema de América Latina, cuando yo doy clases en Alemania, en Inglaterra y demás, está claro que estoy dando clases para gente que es dueña de su cuerpo y de su vida. Cuando yo doy clases en algunos, por ejemplo, en algunas áreas andinas, está claro que estoy pensando en la Universidad Andina de Quito, sobre todo está claro que estoy dando clases para gente que sienten que yo estoy siendo parte de una ILU, de algo más amplio. Pero en el resto somos una mezcolanza de una cosa y de la otra. Entonces esto, para dar un ejemplo fácil, piensen en la danza, ¿no? Cuando vos ves cómo danzan en los estratos populares, no a las discotecas, sino a los lugares donde se arman bailes bien populares en toda América Latina, vos ves cómo se arma la pareja y salen a ustedes en lo andino más comunitariamente. Del lado del Atlántico, por ahí es la pareja, la que sale en el fogó, en esto, pero vos ves cómo baila y decís, yo, pero ni soñando voy a bailar tan bien como esto. ¿Por qué? Porque vos tenés un yo que da órdenes a su cuerpo, esos son cuerpos que bailan. Pero cuando vos ves esos cuerpos bailando, decís lo que debe ser el ballet de este lugar. Si estos tipos bailan así en, qué sé yo, estoy pensando ahora los fogó en Natal, en Recife, en Caruaru, decís, ¿cómo debe ser el ballet de Natal, de Recife? No tiene buen ballet. ¿Por qué? Porque el ballet implica un yo que da órdenes a su cuerpo. ¿Se entiende esto? O sea, te cambia la perspectiva de cómo entendés el fútbol, de cómo entendés la danza, de cómo entendés el voto, de cómo entendés todo, ¿no? Cuando Lilita Carrió hacía campaña diciendo por un nuevo pacto moral en las elecciones del 2007, hizo una excelente elección en todos los distritos de clases medias y altas urbanas de la Pampa Húmeda, donde la gente se percibe a sí misma como yo soy dueño de mi cuerpo y de mi vida. Esto no tiene ningún sentido en otros estratos, ¿no? Yo solo estoy siendo, bueno, en cambio no hizo buenas elecciones en otros lugares. O sea, pacto moral, pacto implica yo preexisto a la sociedad y yo decido pertenecer o no a la sociedad. ¿Quién es el Estado para decirme a mí si puedo salir o no a la calle? ¿Se entiende esto? No hay una idea de que yo me cuido solo. Bueno, en ese sentido se entiende la immunitas como lo contrario de la comunitas, cosa que es un disparate, pero es parte de la percepción de ahí. Bueno, gente, siendo la 20:52, yo por lo menos estoy ya con ganas de prepararme un falso chucrut que vengo pensando desde hace un rato que me voy a hacer esta noche. A ver si me olvido de la amargura que pasé ayer con la derrota de Lanús. ¿Alguna última pregunta? Si no, nos mantenemos en contacto por vía mail y si quieren armar un grupo de WhatsApp o algo de eso, yo encantado de la vida también. El tema es que sigamos en contacto.
Gracias, Hugo. Gracias a todos. Nos seguimos en Gracias contacto. a todos, a todas, a todos. Muchas Gracias, gracias a Enrique. todas, todos, Muchas gracias. todes. Gracias a todos. Gracias. Abrazo. Gracias, hasta luego. No, muchas gracias.